buenos días amigos, estamos nuevamente como todos los viernes aquí en su programa Conciencia Médica y el día de hoy el tema es de mucha importancia y de mucha relevancia, que es el examen nacional de residencias médicas, un reto incierto. Y el título de un reto incierto pues implica muchas teorías, dado que este examen cada vez es más difícil poderlo pasar porque son muchos números de aspirantes y son muy pocas plazas. Este año, por ejemplo, me comentaban nuestros invitados que fueron más de 48,000 médicos que compitieron para el examen nacional y fueron 18,000 plazas. Entonces, ustedes saquen la proporción del número de médicos que queda sin oportunidad de hacer una especialidad. Y para el día de hoy tengo el orgullo, la verdad y la alegría de tener de invitados a dos médicos jóvenes, dos talentos chiapanecos, ambos ahorita nos van a decir de dónde son egresados y nos van a platicar su propia experiencia, pero también tengo la fortuna de decirles que ambos son parte del staff médico del Hospital San Lucas y pues que recibimos con mucha alegría y muy grata noticia cuando supimos que ellos estuvieron dentro del examen nacional y quedaron seleccionados. Está con nosotros el doctor Edgar Carpio y la doctora Cristina Moreno. Nuestro amigo Edgar Carpio compitió por especialidad en cirugía general y la doctora Cristina Moreno por el área de imagenología. Así que les doy la bienvenida, mi estimado Edgar. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día. Y pues muy entusiasmado en que estén aquí con nosotros en este programa. Acuérdense, mi Edgar y mi Cristi, que esta es una charla y el programa es más que mío de ustedes. Y me gustaría empezar, como siempre, mi Edgar, por las mujeres, por las damas, y preguntarte, Cristi, ¿qué representó para ti el momento del examen? Platícanos del estrés del examen y qué significó para ti pues haber visto tu número en el internet y haberte sentido con esa alegría pues de ser ya un médico residente. Platícanos, mi Cristi. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, doctor, por invitarnos a darnos este espacio pues para platicar nuestras experiencias, pues para que la gente obviamente sepa, conozca un poquito esta parte de quienes hacemos el examen. Tal vez hay quienes no están muy familiarizados con el tema, pero pues es un tema que se tiene que tocar en algún punto, ¿no? Pues del examen, creo que todos podremos estar de acuerdo que los días, incluso los meses antes, y no es que hasta me atrevería a decir que todo el año, desde que te inscribes, te registras al examen hasta el día en que sales del examen, pues el estrés es terrible, ¿no? El tener que estudiar, el tener que organizarte, organizar tu trabajo, organizar tus tiempos, el que entre más se acerca el periodo o la fecha del examen, pues el decir, chin, ¿será que estudié bien esto? A ver, lo voy a leer de nuevo, o se te empiezan a olvidar las cosas por el mismo estrés, el mismo miedo. Este año pues nos hicieron varias jugarretas de que si era el examen en una fecha, luego nos lo movieron. Entonces era como que entre alivio y entre, otros 2 meses de estrés, ¿no? Pero pues definitivamente ya una vez llegada la fecha, pues el estrés creo que es al tope, ¿no? Entras y sientes como, sientes tus palpitaciones y todo, entras el proceso. Este año pues hubo un proceso, cuando menos en la sede donde yo hice, muy vigilado, ya no tanto en la seguridad, o bueno, sí, en la seguridad tal cual que tienen en las sedes de los exámenes, pero también en la parte de la higiene, la sanitización, temperatura, gel por aquí, gel por allá, todo eso, ¿no? Yo lo hice en Villahermosa. Villahermosa. También un estrés más, justo cerca de las fechas, pues se cayeron los puentes, no teníamos pase, inundó Villahermosa, yo me andaba tronando los dedos así de, ¿cómo voy a llegar a mi sede? Y si no puedo llegar porque está inundado.
Entonces, afortunadamente, pues sí, tuvimos ahí posibilidad de llegar. Mi hermano nos apoyó mucho también en ese punto. Pues uno en el momento de estrés yo creo que no piensa bien las cosas o como que necesita a alguien que esté al lado así como de, oye, a ver, tranquila, mira, hagamos esto, ¿no? Llegamos a la sede, pues la parte de la sanitización, gracias a Dios, en donde estuvo la sede y en el área, pues todo bien, no hubo, ahora sí que como si nada hubiera pasado. Y pues yo creo que saliendo del examen, a pesar de que siente uno que se quita, o sea, se siente físicamente cómo se quita uno un peso de encima, no queda ahí en donde te dan tu hoja y tu resultado, sino que dices, bueno, ahora esperar a que salga la lista oficial, ¿no? La lista oficial donde hasta que no vea yo mi folio en la lista de resultados, pues no se acaba esto, ¿no? Bueno, la parte de los resultados, igual me tocó estar con parte de mi familia y bueno, yo creo que ellos lo pueden describir que yo hasta se me salió la lágrima, luego para colmo yo no podía entrar, se satura en esas fechas las páginas donde salen los resultados y yo veía que uno que otro que ya sabía mi folio, pues ya me felicitaban y yo así como de espérense, no he visto yo mi resultado. Y ya pues ya, el ver el folio yo creo que ahí es donde ya completamente dices, ya la hice, estoy adentro y pues nada más que todo el estrés creo que se convierte en felicidad. Sí, bueno. Cuando veníamos al programa y que nos venimos juntos con el doctor Edgar, que ahorita nos hace su experiencia, les platicaba que realmente, así como tú lo describes, Cristi, es, creo yo, que uno de los momentos más emotivos que yo viví hace pues ya un poquito de tiempo, es ver tu nombre en el periódico y sin duda alguna, que bueno, para quienes somos más emotivos, pues sí te emociona, lloras y es algo muy, muy padre. Y y a continuación, ahorita que Edgar nos platique, como su colega, como su director y además como su cardiólogo, porque Edgar, vaya que vivió el estrés del examen nacional de residencias previo. No vamos a comentar mucho de eso, pero híjola, sí lo vivió, sí se estresó, tuvo que ser paciente un ratito antes de los días del examen, pero los resultados pues valieron la pena, mi Edgar, y estás hoy seleccionado. Igual que Cristi, te pediría que nos cuentes cómo viste esta experiencia, qué representa para ti, pues empezar ya otra etapa de tu carrera. Muchísimas gracias, doctor. Y reitero también el agradecimiento de la doctora Cristina por habernos invitado a su programa. Y pues le contaré, mi doctor, que ciertamente estoy muy de acuerdo con el título de esta cápsula, que es el Examen Nacional de Residencias, un reto incierto, porque desde que vemos la convocatoria en internet comienza ciertamente ese estrés de subir bien los documentos, hacerlo en tiempo, en forma y comenzar la estudiada, pero también fusionarlo bien con el trabajo, con la familia, porque todo tiene un tiempo. Pero ciertamente esto requiere más tiempo. Y bueno, a mí personalmente yo estuve en la sede de Guadalajara, una sede, mis felicitaciones para Guadalajara, muy bien organizada también en cuanto a organizarnos a nosotros, a la sanitización, las cuestiones de seguridad, etc. Vaya, mi experiencia comenzó desde comprar los boletos de avión, trasladarme a mi sede, en los aeropuertos, incluso en los aeropuertos seguir leyendo. Y ya al llegar a la sede, mire, yo creo que no me van a dejar mentir mis colegas médicos, todos llegamos, gran mayoría llegamos con una expectativa del examen, de preguntarnos a nosotros mismos si estudiamos lo suficiente, si somos lo suficientemente capaces de responder ese examen que tantos años de nuestra vida estuvo en nuestra mente, ya que como médicos aspiramos a una especialidad, sobre todo en México. En México tal vez un punto de vista muy personal es tal vez no hay los suficientes trabajos para el médico general de primer contacto.
y por eso nosotros aspiramos también a esta parte de una especialidad médica, ya que es una herramienta valiosa para continuar nuestra formación y el desempeño. Entonces yo apliqué ciertamente para cirugía general y al comenzar el examen, vaya, la doctora Cristi lo mencionaba, nosotros tuvimos que hacerlo con todas las medidas de seguridad. Nos pedían forzosamente cubrebocas, KN95, N95, careta, gogles. Estábamos separados por... en mi sede teníamos separaciones de como pared acrílico, exacto. Y vaya a estar en una tableta y fue contestado con una hoja de respuestas que teníamos que llenar a lápiz. El examen venía en electrónico. Entonces también era una frustración ir viendo si ibas contestando adecuadamente las preguntas. Tener la mascarilla ahí también era a mí un poco físicamente molesto. Yo creo que fue un mundo de sensaciones estar en ese examen. Al final, una de mis sensaciones ya cuando terminé el examen a las 7 de la noche, a esa hora nos retiraron los exámenes. Yo lo acabé un poquito antes, unos 20 minutitos antes, pero uno va con sus folios a ser calificado y uno va con esa expectativa, te vas formando en las grandes filas, con la sana distancia, diciendo, caray, ya voy a entregar esto. Te encomiendas a Dios en lo personal, pones todo en sus manos, pone uno también en sus manos las horas, los días de estudio y esperar a que el resultado sea favorable. Luego me tocó pasar a mi mesa donde me iban a calificar el examen en automático y pum, avienta la calificación. En lo personal, esas sensaciones de que, caray, sentí el examen tan raro, es una mezcla de muchas emociones. Cuando ves tu número y dices, como la doctora Cristi, uno espera hasta las listas oficiales, pero uno está, en mi caso yo estaba en un limbo entre que puedo pasar, pero también no. Entonces, no sé, con respecto a calificaciones anteriores de años pasados, y entonces dije, voy a esperar. Vienen las listas oficiales el 28 de noviembre, si no mal recuerdo, y ahí vi mi folio y dije, fue un gran peso encima. Si usted recuerda a mi doctor, como fue y sigue siendo mi cardiólogo, yo le llamé ese sábado y le dije, doctor, pasé. Y ahí estuvimos hablando por unos minutos, usted me dio sus consejos y vaya, eso sí, fue muy emotivo, la verdad. Como le dije, usted fue la segunda persona solo después de mi mamá. Entonces sí, doctor, esa fue una experiencia personal de un servidor. Pues vamos a hacer un corte comercial, amigos, y seguimos platicando con nuestro amigo Edgar y la doctora Cristina. Regresamos en unos minutitos. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo, y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites.
Amigos, nuevamente estamos con el doctor Edgar y la doctora Cristi Moreno. Y bueno, ya nos habían comentado ellos todo el proceso que pasa para este examen, pero hay un punto, mi Edgar y Cristi, que quiero compartirles y que yo creo que es el estrés. Uno puede ir muy bien preparado, uno puede estudiar durante mucho tiempo, llevar todos los cursos que tienes que llevar, pero déjenme decirles que el estrés es muy traicionero al momento del examen. Y yo creo que para todos los que estudian, que no sea medicina, hemos tenido esa experiencia que el estrés te borra en ese momento la información, eso te empieza a generar mayor estrés en las siguientes preguntas porque es un examen contrarreloj y entonces el estrés, ¿cómo lo viviste mi Cristi? ¿Cómo lo viviste mi Edgar? Estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo la verdad. ¿Cómo lo vivieron? Adelante, doctora Cristi. Gracias. Pues está diciendo toda la verdad. Y creo que en todos los exámenes, como usted lo dice, pero en este, cuando menos para el área médica, que es uno de los exámenes más importantes que presentamos, yo creo que después del respectivo examen de admisión para la carrera como tal, pues sí, pasa mucho que está el estrés durante el examen, lo que usted dice, si hay alguna pregunta que nos genera conflicto, el resto de las preguntas, digamos que estamos con la mente con ¿cuál será la respuesta de esa? Y lo va acarreando uno, ¿no? El problema o el conflicto de esas preguntas, ¿no? Te entran algunas dudas, luego hay algunas preguntillas por ahí que no están tan bien planteadas, por así decirlo. Entonces eso, pues, de por sí, si tú vas ya con un estrés, sabes que estudiaste, sabes que te aprendiste las cosas de alguna manera, y de repente te topas con esas cosas, pues sí, es como que más estrés al costalito, ¿no? Pues no sé qué más agregar, doctor. Y Edgar, ¿tú cómo viste el estrés? Pues dice, doctor, que Antes del examen ya sé que lo viviste, Pues, sí. fui testigo, pero en el examen, ¿cómo lo viviste? Pues verá, doctor Cristi, que durante el examen el estrés comienza desde un día antes o una semana antes, pero la noche antes de presentar el examen es una noche tremenda. Muchos de mis compañeros no durmieron. Yo pude descansar, pero dentro de mi cerrar de ojos yo estaba pensando en el examen. Entonces, sinceramente, no sé cuántas horas dormí esa noche previa al examen. Tras trasladarse al examen para llegar en tiempo, que no te vayan a faltar taxis, que no te vaya a faltar el Uber, que estés a tiempo, que no te vayas a estar en un embotellamiento. A mí me tocó en Guadalajara, una ciudad grande, tiene la fama de tener mucho tráfico. Y al llegar al examen me topo con lo mismo que dice la doctora Cristina. Uno llega con los nervios al límite, doctor, porque estás poniendo en ese examen parte de tu futuro. Yo creo una parte muy importante en la formación como médico, que uno aspira a esta formación buena para la sociedad y para nosotros y nuestras familias. Entonces, vaya, uno pone muchas expectativas en esas 8 horas de examen. Y yo creo que con eso vamos todos los médicos generales a presentar ese examen, porque uno tiene aspiraciones y sueños que dependen de ese examen, por así decirlo. Suena muy grande, pero es así. Usted lo decía hace un momento, cuando platicábamos hace un momento que se lanzó en la madrugada a ver los resultados de su examen. Uno se topa con un examen de 450 preguntas repartida en 2 turnos. 1 hora para alimentos, pero créame que en esa hora de alimentos uno está repensando si ha hecho bien las cosas en la primera mitad, si respondiste adecuadamente, si respondiste bien tu hoja de respuesta, si no vas a tener que borrar, porque nos llegan todas las noticias. Como el examen se llevó a cabo durante 5 o 6 días, llegaban mis compañeros y me decían, Carpio, tuve que borrar la mitad de mi examen porque me di cuenta que estaba desfasado en preguntas, contesté mal la hojita de respuestas y tenía que borrarlas. Y ahí me ves contestando nuevamente. Y dije, no me digas eso. Entonces uno comienza a sugestionarse en esas cosas.
Ahora, un tema muy interesante, amigos. ¿Te preparas? Esto es como, bueno, a mí que me gusta mucho el box, ¿verdad? ¿Te preparas como se preparó Edgar y Christie? Llegas al momento estelar de la pelea y resulta que en lugar de un boxeador, pues te ponen 4, ¿no? Entonces dices, pues espérenme tantito, yo me preparé toda la vida para 1 y me ponen 4. ¿Por qué digo esto? Cuando pasó el examen y felicitamos a Edgar y Christie, a título personal, yo emití un mensaje en redes en donde la traducción real pues era darle un cocotazo a quienes elaboraron el examen nacional de residencias, porque años anteriores, amigos, el examen era realizado por instituciones serias. Había un comité nacional conformado por la UNAM, por el Politécnico, por directivos de los institutos nacionales de salud y de los hospitales más importantes de México. Y ellos hacían el examen nacional. Pero si tú llegas a un examen nacional y estudias para ser médico en medicina humana y resulta que el contenido del examen en un 30% más te preguntan de odontología, que es una licenciatura completamente aparte, te preguntan de medicina legal, que es una licenciatura completamente aparte, te preguntan de violencia obstétrica, que es un tema ni siquiera englobado en los médicos, es de otro tipo de materia jurídica, ni siquiera con la medicina. Yo creo que mi Edgar y Christie llega, leas esas preguntas y ahí empieza tu estrés mayor cuando te das cuenta que lo que te están preguntando ni tiene que ver con medicina humana, que quizá ni siquiera lo leíste porque nunca te imaginaste que te preguntaran por un diente cuando no eres odontólogo, y así lo vivieron ustedes, ¿no? Así es, doctor. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo personalmente también tuve esa experiencia en el examen. Uno llega preparado de medicina general y luego uno se topa con preguntas de esta clase con una formulación que deja un poco que desear, pero también que preguntan, por ejemplo, a mí me vinieron pues una cierta cantidad considerable de preguntas que tienen que ver más con odontología que con medicina. Digo, yo estaba preparado, yo estoy preparado para contestar sobre cardiología, nefrología, dermatología, neurología, medicina de urgencias, y me comenzaban a preguntar cosas de estomatología y odontología, y o sea, como médicos generales tenemos bases de eso, sin embargo no es nuestro fuerte. Cuando tenemos un paciente odontológico, iniciamos manejo, pero lo referimos al odontólogo que es el experto. A mí me vinieron en lo personal muchas preguntas sobre violencia obstétrica. Sí es un tema que debemos conocer, sin embargo, digo, hay proporciones, mi doctor, que yo personalmente siento que se deberían de respetar en estos exámenes de admisión. Un médico está hecho para medicina, no para valorar casos médicos legales. De eso exactamente, médico, ¿no? Doctor. Somos médicos. Si necesitamos a un abogado, lo llamamos. Si necesitamos a un médico legalista, lo llamamos. Pero a mí sí me pusieron a analizar casos de violencia obstétrica, y no solo eso, sino de determinar qué clases de violencia obstétrica era. Y la verdad es que en esa parte yo no iba preparado para eso. Yo tengo fundamentos, mas no tan profundos. No, ni mis amigos, colegas, especialistas ginecólogos lo saben hoy día, digo, menos que lo sepa alguien que presenta un examen nacional de residencia, ¿no? Y tú, mi Christie, ¿qué opinas de esa parte que te evalúan, pues no necesariamente lo que debemos de saber, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión, en el examen, a mí no me vinieron ese tipo de preguntas, no obstante, como no fui yo el primer día, por así decirlo, de aplicación del examen, pues sí, yo entré con ese miedo también, ¿no? De que ya había visto comentarios de compañeros que decían, te preguntan el porcentaje de tal ingrediente de la pasta, casi, ¿no? Entonces, sí llevas como que un temor de que lo lees porque te dicen, ¿no? Pero con un temor de que, y si te preguntan otras cosas de odontología, ¿dónde las buscas? Porque pues definitivamente no es tu área. Tal vez algunas de las guías de las cuales nosotros nos basamos mencionen en alguna parte, en anexos o en alguna parte como un conocimiento general,
Pero vaya, no es lo mismo que por ejemplo, aprenderte el cuadro clínico de una enfermedad, el tratamiento de un padecimiento médico, los síntomas, tal vez incluso factores de riesgo, todo ese tipo que engloban tal cual el acto médico. Y bueno, cuando menos en mi caso, yo le doy mucho su lugar a las otras licenciaturas, ¿no? Pues si veo un paciente que tiene un problema odontológico, pues tal vez yo le doy consejo, pero lo envío con el odontólogo. Un paciente que tiene un problema nutricional, por ejemplo, pues igual le doy consejo como médico, pero lo envío al especialista que es el nutriólogo, el especialista en nutrición. Entonces, siento que esta parte es como que la que se perdió en esta ocasión en el examen. Tal vez, no sé si quisieron hacerlo de una forma muy integral, pero siento que eso no tendría que ser tanto en un examen pues en este examen, ¿no? Que es un examen de admisión a una residencia médica. A mí me vino, o el problema que me vino más a mí en mi examen fueron problemas de redacción. Redacción o de preguntas que ciertamente, habían algunas preguntas que como tal no tenían respuesta. Y todo en base a la redacción. Eso fue con el problema que yo me topé, cuando menos el día que me tocó a mí la aplicación. Y pues quiera que no, eso sí te deja pensando, ¿no? No sé si le adiviné el pensamiento al que hizo la pregunta y la tuve buena o la tuve mala, y luego son casos clínicos que a veces de esa pregunta mal estructurada venían 4 preguntas, o sea, se desglosaban 4 preguntas. Entonces, si tú la entendiste de una manera equivocada, pues ya tienes 4 preguntas malas, ¿no? Entonces, ese fue el problema con el que yo me topé en mi examen, más que con el problema de que metieran de otras licenciaturas, fue en problemas de redacción. Fíjense qué importante lo que nos comparten 2 jóvenes médicos que vivieron el examen, y de veras es preocupante, y lo digo a título personal, cuando no se toman en cuenta la seriedad de este tipo de evaluaciones. Yo creo que tienen que las autoridades de salud de veras ponerse a trabajar. Tienen mucho trabajo, aparte de la pandemia que ha sido pésimamente manejada. Aparte hay otros temas en salud que tienen que seguir avanzando, que tienen que seguir progresando. Y yo no sé si quienes hicieron este examen tienen hijos médicos, o se imaginan o son conscientes de, la palabra es esa, de la frustración que le originas a un médico tenerse que esperar hasta el siguiente año, cuando muchos de los médicos tienen una preparación sólida en el estudio, pero si te enfrentas a un examen con estas características, definitivamente no están evaluando tu conocimiento. Definitivamente quienes elaboraron en esta ocasión este examen, y lo estoy diciendo, repito, a título personal, Edgar y Cristi están exentos de este comentario. Ellos ya hicieron más de lo que podían hacer, que es haber aprobado un examen, ¿no? Entonces, pues fue el tema de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. El tiempo es corto. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Cristi. Estamos orgullosísimos, los médicos chiapanecos, que pronto y en unos años regresen a Chiapas a seguir siendo lo excelentes médicos que son. Muchas gracias por haber estado en el programa, Edgar, y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo viernes, amigo. No se los pierdan. Gracias y disfruten este viernes.